que consiste en que lo importante es la vivencia, no la obra. La versión del Pato Donald. Es la... ¿Qué pato? ¿El Pato Donald tiene una versión del cuento de Navidad? Ah, sí. No. Es la versión de los teleñecos. La versión de los teleñecos. Pero si lo dije ayer y anteayer. ¿Cómo es posible que os paséis tan por el forro cada una de las cosas que digo? Bueno, ¿veis? Kermit the Frog, la rana Gustavo. La rana Gustavo en castellano de España. Sí, sale Tío Gilito en esa versión. Sí, sí. Y evidentemente el Pato Donald es Bob Cratchit. Déficit de atención, ya. Sí. Seguro que es déficit de atención. Pues si tienes déficit de atención no deberías estar mirando una pantalla. Bueno. Cuando me digáis, ¿listos? Por favor, las preguntas vamos a ir limitándolas. Como es muy corto, las preguntas será fácil que las hagáis al final, ¿ok? Venga, vamos allá. Bueno, como siempre, fijaos que la peli empieza como un considerable número de películas de Disney en el cielo, entre otras cosas porque el símbolo de Disney es una estrella fugaz, y la cámara desciende hacia a lo que parecen los tejados de una casa. ¿Por qué hace esto? Fijaos que mirar los tejados de una casa nevados inmediatamente nos da la certeza de invierno. O al menos nos da la certeza de que hace mucho frío. Si además vemos qué tipo de casas son, vemos que son casas londinenses, ¿no? Y el hecho de que estén nevadas ya nos va haciendo una idea por característica de la Navidad, que es la nieve, ¿no? Como una asociación imaginaria en la que la nieve es el elemento más llamativo de Navidad. Además, da la casualidad que la Navidad se suele describir como un momento hermoso por muchos motivos diferentes. Es decir, la Navidad reviste diferentes formas y diferentes famas de belleza. Y es curioso que sea en Navidad uno de los fenómenos que son más chulos de ver, que es que nieve. Evidentemente, hay algunos países de Europa en el que está nevando pues como 4 meses al año, pero para la mayor parte del mundo que no vive en países lo suficientemente fríos, que nieve no termina de ser normal, incluso cuando uno ya ha visto nevar todas las veces al año. Y siempre resulta bonito, ¿no? Ver lo blanco. ¿Bonito en qué sentido? En sentido estético. La estética va a ser importantísima en esta peli. Y no porque sea una peli Disney, ¿vale? Sino porque es una peli que intenta narrar un cuento. Y los cuentos, como sabéis, son tremendamente visuales. Bien. Desde el aire a los tejados de las casas, que son los tejados que nos protegen de las cosas, ¿vale? Cubiertos de nieve. Aquellos tejados que sirven en el día a día para protegernos del sol, que representa el trabajo, en Navidad están cubiertos de nieve. Es como si todo se hubiera cubierto de un manto de algo, de un manto que tiene un significado positivo muy difuso. Esa es la nieve, un manto que cubre los tejados de las casas en invierno. En verano los tejados están para protegernos del sol y de la lluvia, pero en Navidad cae nieve, que no es ni sol ni lluvia. Bien, es un embellecedor de las cosas. Y eso es tremendamente importante en la peli, ya que la Navidad es, como nos cuentan aquí, la Navidad embellece una parte de la vida y embellece una parte de nosotros. Sí, en teoría, sí se hace bien. Si no se hace bien, evidentemente no. O sea, es una cuestión de voluntad. Debajo de los tejados, que están aparentemente en calma, aparentemente en paz, pues el blanco además da mucho color de paz, además a juego con el cielo, ¿no? Que está por encima de los tejados, está el trajín,
¿Qué nos muestra del universo? ¿Qué nos muestra? El universo de los tejados, que nos enseña los tejados donde la gente vive encerrada en esas casas y por lo tanto una suerte de individualidad, ¿no? Cada casa sirve de refugio a un núcleo, una familia está separada del resto, son habitaciones, compartimentos habitacionales, al mercado, que es donde la vida se hace en comunidad. Y es lo primero que hay en la peli, un mercado. Y evidentemente hay personas mezcladas con teleñecos, pero bueno, son todo figuras como en las fábulas, ¿no? Como en Pinocho, son todo figuras que encajan perfectamente bien. El mercado es la vida común y la gente en el mercado está interactuando, que es exactamente lo contrario que hacen dentro de las casas. Las casas representan en esta película la intimidad y la calle representa el grupo, representa la cultura social, representa aquello que compartimos con todos los demás y los espacios donde estamos obligados, queramos o no, a interactuar, con los demás. Y en este espacio, en este lugar, hay alguien elaborando su función, que es un vendedor de manzanas. Este vendedor de manzanas es el que se llama a sí mismo Dickens, sin ser Dickens, dice que va a encarnar a Dickens para contarnos un cuento. Entonces la película es una película sobre un cuento que va sobre alguien que nos cuenta un cuento. Entonces es un metacuento, metacuento. Como todos supongo que sabréis, la historia de Cuento de Navidad es una novela de Charles Dickens. Charles Dickens fue un novelista brillante. Bueno, y además ha estudiado mucho a Charles Dickens, la estructura de sus novelas, el motivo de sus arquetipos. No sé, una vez alguien me contó que había una persona que había hecho una tesis sobre el significado del té en las obras de Dickens. Y yo creo que esto ya os lo he contado alguna vez. Bueno, que nos va a contar un cuento, y ese cuento es el cuento de Navidad. Entonces va a ser el narrador entre el resto de figuras, una especie de narrador invisible que solamente se comunica con nosotros. Entonces la única figura que rompe la cuarta pared, que es este señor azul, nos va a hablar a nosotros y nadie más que nosotros en la película va a comprobar que nos está hablando, que es para lo que sirven los cuentos, para establecer comunicación de una forma íntima. El cuento sirve para llegar de la forma más fácil posible al otro. Y ese es el motivo por el que es mejor que la película nos la cuenten como si fuera un cuento y nos la narren. Además, eso le quita frialdad. Bueno, ¿de qué nos va a contar la historia? Él empieza diciendo, al principio los hermanos Marley habían muerto, y es importante saber que habían muerto, porque si uno no sabe que los Marley habían muerto hace mucho tiempo, le va a resultar más difícil comprender la importancia de lo que ocurre a continuación. Ya que si alguien no sabe que los hermanos Marley han muerto, no va a comprender, no va a vivir con la importancia suficiente el hecho de que se aparezcan y de que sean fantasmas, que es exactamente lo que le pasa después a Scrooge. Bien. Dice, esta es la historia en realidad de una persona llamada Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge era un avaro, una persona muy poco querida, una persona que, según cantan en la canción, era un hombre frío, un hombre cruel, un hombre avaro y se dedicaba a ser usurero, ¿no? Una forma muy agresiva de préstamo, que no se demoniza por el lucro, al contrario, de hecho el lucro se celebra en toda la película, pero sí que lo que demoniza es la crueldad con la que se da prioridad a sacar el máximo partido para sí mismo, olvidándose de la condición de los demás. O sea, es la usura en la historia del cuento de Navidad es una metáfora del egoísmo. La usura no es en sí egoísmo. El negocio de la usura, la usura es un delito y el negocio del prestamismo es un negocio y no tiene nada que ver con el egoísmo. Pero aquí, para que quede clara la metáfora sobre un mal que consiste en estar demasiado centrado en lo que tú necesitas para ti y muy desapegado a lo que los demás necesitan para sí mismos, la usura es la mejor forma de comprenderlo, ya que el dinero, como poder y como necesidad, es es un elemento universal. Entonces, la idea no es demonizar la usura, sino es demonizar el acaparar. Pero es que aún así, el egoísmo en Ebenezer Scrooge es
muchísimas metáforas diferentes. Y eso es una cosa que es muy bonita en Dickens. Cuando nos hablan de Scrooge, la cámara se gira en este plano de contrapicado inclinado y se ve a Scrooge saliendo de una calle teniendo detrás una luz blanca y avanzando hacia, bueno, es que hay un color azul en la escena que cambia el frío de esta escena, contrasta con la calidez de la humanidad que hay antes, ¿vale? Entonces, la humanidad, el grupo, es de colores vivos siempre. Aquellos que son parte de la comunidad, que están bien integrados y que comprenden la necesidad o han integrado en su forma de vida el relacionarse con los demás, comprendiendo que el otro es tan importante como uno mismo, o por lo menos casi tan importante como uno mismo, están rodeados de colores cálidos, siempre. Siempre, siempre, siempre. Y aquellos que van solos, aquellos que están solos, están rodeados de colores fríos. De tal forma que en el caso de Scrooge, él está rodeado de frío porque él elige tener frío. Pero en la película, todos aquellos que están solos también se aprovecha la Navidad, el frío de la Navidad, para señalar que les falta el calor humano. Entonces, el calor y el frío aquí son una metáfora de calor humano, o sea, que simpatía, recordad que eso es la simpatía, ¿no? Reaccionar afectuosamente a algo, eso es la simpatía, el calor humano, pues eso es lo que significa simpático, que reacciona al calor. Y el frío, que es con los colores fríos, el color azul, que representa la soledad y la ausencia de otros, la ausencia del otro humano y la ausencia de calor humano, ¿vale? Bueno, pues aparece Ebenezer Scrooge vestido además de forma, bueno, muy elegante. Sin embargo, con este color, esa elegancia contrasta con la sencillez de las ropas coloridas de aquellos que están en el mercado, que son pobres, es decir, gente que no tiene muchas posibilidades económicas, gente que vive con poco poder adquisitivo, contrastando con el alto poder adquisitivo de Scrooge, que además viste ropas que son fúnebres, casi fúnebres. Entonces ese color que debería ser un color de gala, aquí se nos antoja fúnebre. Y sin embargo, este color que debería ser estas ropas que deberían ser harapientas, tienen un color jovial, tienen un color desenfadado. Está muy bien hecho, como veis. Cuidan muchísimo todo eso. Bueno, aproximadamente el 20% de la película son canciones que, por cierto, no están nada mal, incluso en sus versiones dobladas en latino. De hecho, me gustan bastante, las he oído muchísimo de pequeño, porque yo estas películas de cuento de Navidad de pequeño las veía mucho. Bueno, y de mayor todavía me las veo de vez en cuando. Los teleñecos y el resto de personas de la ciudad señalan a Ebenezer Scrooge como un señor que es conocido por su avaricia. Pero es que además de ser conocido por su avaricia, a nadie le importa el pecado de Scrooge, que es importante eso. A nadie le importa que Scrooge sea un avaro, sino que preferirían que fuera un avaro si no fuera el problema de los demás. Pero sí, claro, Scrooge es un avaro y se dedica a explotar económicamente a el resto de la sociedad que tiene alrededor por ser el tenedor de un gran número de hipotecas, un gran número de préstamos de negocio, ¿no? Se supone que Ebenezer Scrooge está al cargo de asfixiar económicamente, es el patriarcado capitalista, ¿no? Está al cargo de asfixiar económicamente a todos los que le rodean, que necesitan de esa asfixia económica para poder vivir, es decir, el préstamo es necesario, pero si las circunstancias cambian, todos quedan absolutamente indefensos bajo y lo único que pueden hacer es apelar a la humanidad del prestamista. Si el prestamista no tiene humanidad, para ti la existencia del prestamista pues es parte de la misma desgracia, ¿no? Que el tío que en todo caso tiene que permitirme cierta flexibilidad con los pagos es absolutamente inflexible. Tened en cuenta que un prestamista en 1700 no es un banco, es decir, había muchísima más pacta sunt servanda, o sea, había muchísima más flexibilidad a la hora de negociar cosas porque las leyes eran menos rígidas. No había, por ejemplo, ley de préstamo al consumo, ¿no? O algo así. Bueno, me tiembla un ojo, maldita sea. Debe ser la cafeína que utilizo para contrarrestar el no haber dormido. En fin. Venga. Le cantan a todos el señor avaro, ¿no? El señor maldad. Y hablan de su ruindad, o sea, ser ruin, ser avaro, ser malvado,
le tratan además como un amargado, pero desde luego recibe todo el odio de la ciudad, todo el fastidio del resto de personas. Y aquí está Michael Caine, que es un absoluto pedazo de actor, siendo Ebenezer Scrooge, que ha atravesado el pueblo con todo el mundo odiándole alrededor y llega a su casa en la que vive sin haber cambiado el cartel de sus socios, que eran Marley, ¿vale? En la novela no hay dos hermanos Marley, en la novela hay un Marley, es su socio Marley, Scrooge y Marley, que eran los prestamistas. Bueno, pues hace mucho tiempo que los hermanos Marley habían muerto. Bueno, el trabajo de Scrooge consiste en la contabilidad, es como un prestamista y por lo tanto es casi como un banco, y vive en íntima relación profesional con el entrañable Gustavo, o Kermit, como queréis llamarlo, que encarna el personaje, encarna... Es una marioneta, así que no encarna, pero encarna el personaje de Bob Cratchit. Bob Cratchit es un escribiente, el escribiente o un trabajador, que sería algo parecido a un administrativo contable para Ebenezer Scrooge. Y es una persona que tiene poca capacidad de resentimiento, que es lo que caracteriza al personaje de Bob Cratchit. Que es muy parecido al sobrino de Scrooge, hoy iremos con él. Bob Cratchit es una persona que tiene muy poca capacidad adquisitiva, ¿no? Es muy pobre, es el pobre por excelencia, pero que es al mismo tiempo muy disciplinado en su trabajo porque necesita el trabajo para mantener a una familia. Por lo tanto, Bob Cratchit es el paradigma de toda esa gente de fuera, es la máxima expresión de lo peor que le ocurre a toda esa gente de fuera, que es tener una terrible dependencia de Ebenezer Scrooge y por lo tanto estar sometido a más que nadie a la buena voluntad de Ebenezer Scrooge, ¿no? Y sin embargo, para hacer contraste, la historia la providencia nos ha puesto a un ser que tiene bondad. ¿Bondad en qué sentido? En ausencia de resentimiento frente a Scrooge. ¿Por qué no tiene una persona resentimiento frente a alguien? La única forma que se tiene de no odiar, y quiero que penséis todo lo que vamos a ver en esta película, quiero que lo relacionéis con el directo de ayer, la forma más simple, más bien, ¿no? O más evidente de deshacer el odio de alguien es ver la humanidad que tiene. Y que por muy puñetero que sea, aquello que le causa hacer daño a otros es probablemente porque tiene algún sufrimiento por dentro y no le ve mala intención. Bob Cratchit no le ve mala intención a Ebenezer Scrooge. Dices, pero ¿eso cómo es posible? O sea, Ebenezer Scrooge tiene mala intención. Bueno, Ebenezer Scrooge desde luego lo que hace son acciones. Acciones sin pensar en los demás. Y aquí es donde empieza la duda que tendremos que desarrollar después sobre cuál es la verdadera naturaleza del interior de Scrooge. Pero bueno, la rana Gustavo, por algún motivo, está convencida de que Scrooge no es malo. Simplemente no comprende cuál es la naturaleza del resto de personas, del mundo, del resto del mundo. Entonces, para Bob Cratchit, Scrooge es ajeno a su vivencia. Y si Scrooge fuera y viviera las cosas como las vive él, por ejemplo, tuviera amor de familia, entonces comprendería la importancia del otro. Scrooge no tiene a nadie, es decir, Scrooge no tiene familia, su socio murió, no tiene absolutamente nada y se dedica únicamente a su trabajo. Y es por eso que Bob Cratchit cree que el único problema que tiene Scrooge es que no ha visto otra forma de ser, ¿vale? ¿Por qué asumo esto? Bueno, porque es la única forma en la que una persona como Bob Cratchit no estaría permanentemente enfadado con Ebenezer Scrooge. Y es lo que nos muestra después la peli, cuando en su familia todo el mundo odia a Scrooge menos Kermit, menos Bob Cratchit, que dice que no hay que meterse con Scrooge porque en realidad hace mucho por ellos. Y en realidad hace mucho por ellos. ¿Por qué? Porque Scrooge está a trabajo y el trabajo es un regalo. ¿De dónde viene esto? De la idea cristiana, pero la idea también hindú, taoísta y universal en todas las religiones, de que todo lo que tenemos, no nos pertenece.
por derecho, sino que nos ha sido dado y que por lo tanto es un regalo, que perfectamente podríamos no tenerlo. Entonces Bob Cratchit vive la vida así, diciendo, tengo un trabajo con el que dar de comer a mi familia, y no es que esté centrado en una absurda positividad, sino que simplemente ve las cosas así, agradece las cosas que tiene porque está más centrado en que todo podría ser peor. Pero puedes centrarte en que todo podría ser peor agradeciendo, o puedes centrarte en que todo podría ser peor temiendo que vaya a ser peor cada vez, que son las dos formas del ser que se dividen entre Bob Cratchit y Ebenezer Scrooge. Bueno. Aquí las ratas, que son otros escribientes, le piden a la rana que le pida a Scrooge fiesta el día de Navidad, porque para Ebenezer Scrooge el día de Navidad no tiene significado. O sea, no significa nada. Detrás del día de Navidad, él solamente lo relaciona con un montón de hechos que le fastidian. No es que odie la Navidad, sino que le fastidia el hecho de la existencia de la Navidad porque no le permite continuar con las cosas que él quiere hacer, con lo que a él le interesa, y tiene que detenerlo todo por el único motivo de que la gente, según él, tiene el capricho de no trabajar durante un día. Aquí a Scrooge podríamos suponer que lo que piensa del resto de la gente es que son unos vagos. Sería una idea estereotípica. Pero también podría ser que una persona como Scrooge esté pensando que el resto de la gente se dedica a cosas que no merecen la pena, que no valen para nada. O sea, Scrooge tiene la idea de la Navidad, que hoy en día tiene la idea, la progresía sobre la Navidad o sobre el amor romántico, que es que la gente que disfruta de vivencias que tienen que ver con los afectos íntimos, con intensidad y con preferencia sobre lo material, son personas que están, yo qué sé, son estúpidas, o son infantiles, o son irracionales. Y eso no tiene por qué ser así. Pues en esta película, a pesar de que está muy centrada en la emoción, en esta historia de Navidad, habla de cómo los actos en cultura o los hechos culturales como la Navidad son perfectamente racionales. Y aunque se vivan de forma muy visceral, muy espontánea y muy despreocupada, tienen una tremenda utilidad humana. Siguiente personaje entra en escena, el sobrino de Scrooge. En la novela y en otras películas el sobrino de Scrooge tiene muchísimo más protagonismo. Y es una figura muy especial porque es la única familia carnal que le queda a Scrooge y es el único ser que siente afecto inevitable por Scrooge. Y eso es importante. Que una persona no tenga amigos probablemente es porque o no se le dan bien las personas, o no tenga capacidad de tener amigos, o no haya tenido buena suerte, o no quiera tener amigos. Pero las relaciones con amigos se construyen y las relaciones con la familia no. Y esto es importante. ¿En qué sentido? Que cuando una persona tiene un sobrino, como en este caso, ese sobrino representa un hilillo, un vínculo que tiene el Scrooge malo, el Scrooge desgraciado, o el Scrooge, vamos a decir huraño, el Scrooge huraño, porque la palabra es huraño, con la humanidad, ya que es lo que siente por su sobrino, tiene que ser amor. O sea, la película nos enseña que la familia puedes no llevarte en absoluto bien con la familia, pero que el amor con la familia es inevitable, porque el vínculo con la familia es inevitable. Y por lo tanto, que una persona de tu familia siempre, aunque sea mala, va a tener más importancia, aunque sea mala, que las personas que no son de tu familia. Y por lo tanto, cuando se odia a una persona de tu familia, la odias más que a una persona no de tu familia, y cuando la amas más que una persona no de tu familia. Es decir, el vínculo familiar tiene una importancia especial y por lo tanto tiene un significado que está por encima de todo el resto de vínculos y todo el resto de cosas de la historia, del universo, perdón. Y es el primer ejemplo, la primera persona por la que Scrooge siente algo parecido al amor, aunque para Scrooge el amor ya esté muy abandonado, muy poco ejercido y que no podemos decir que Scrooge quiera a nadie, ¿no? Pero sin embargo inevitablemente quiere a su sobrino, a su manera, ¿no? Como esa inevitabilidad, ese amor inevitable que tiene que ver con el vínculo familiar.
Al mismo tiempo, igual que Bob Cratchit, el sobrino de Ebenezer Scrooge es una persona muy jovial, muy positiva y de buen corazón. ¿Qué significa buen corazón? Por favor, huyamos de ideas difusas. Una persona de buen corazón es una persona cuyo interior, cuya personalidad, conducta, carácter, todo su interior, cuando sale al exterior, es capaz de producir y sentir las dos cosas, más simpatía que no simpatía. Una buena persona es una definición muy simple, pero para que nos hagamos a la idea de algo que tiene que ser objetivable. Una persona que produce y siente más simpatía que odio, que aversión, es una buena persona. Porque cuando una persona siente simpatía por los demás, actuará positivamente hacia los demás, provocándoles un sentimiento agradable en el interior. Cuando una persona no tiene sentimientos agradables en su interior, es muy difícil que sea buena persona. ¿Puede serlo? Sí. Puedes provocar, sintiéndote como una mierda, puedes provocar simpatía en los demás. Es decir, puedes hacerles sentir bien. Recordad que simpatía no tiene que ver con reírse, ¿ve? Y con ser simpático o divertido, no. Tiene que ver con provocar en el interior un sentimiento de calor, de cercanía, de positividad en los demás, ¿no? Esa luz cálida es los afectos simpáticos, la simpatía. La luz cálida es la simpatía. Perdón. Ay, señor. Pues una buena persona es aquella persona que siente y provoca más simpatía que no simpatía. Y si se siente bien por dentro, provocará cosas buenas porque estaré dispuesto a hacer cosas buenas al exterior, porque las personas tendemos a compartir al exterior lo que tenemos dentro, inevitablemente, ¿no? Y una persona que por dentro tenga emociones muy negativas y que esté sumido, por ejemplo, en diversas formas de amargura, causará amargura a los demás, porque cuando se exprese lo hará con amargura, porque cuando haga actos los hará sin querer provocar afecto. Es muy difícil ser bueno con los demás cuando está sufriendo por dentro. Eso no quiere decir que no sea posible, ¿eh? pero es posible. Ahora veremos cuál es la diferencia entre la solución luterana y la solución católica a los actos. Aquí están las dos formas contrapuestas de ver la vida, ¿no? ¿Por qué estás tan contento, sobrino, si eres extremadamente pobre? Le dice su sobrino, no sé por qué estás tan triste, eres muy rico. Y le dice el otro, pues yo no sé por qué estás tan contento, eres extremadamente pobre. ¿Veis cómo tiene positividad por dentro y eso le hace olvidar el daño o el sufrimiento material, o sea, es decir, las cosas materiales que provocan sufrimiento, y el otro tiene muchas cosas materiales que no provocan sufrimiento, pero es incapaz de apreciarlas porque por dentro le preocupa no ser pobre y le preocupa otra clase de cosas, ¿no? Entonces, por muchas cosas materiales que tenga, es tremendamente infeliz. Tiene mucho material y poco afecto, y el otro tiene mucho afecto y muy poco material. ¿Vale? Eso, el que siente y provoca sentimientos positivos. He dicho eso, ¿no? O sea, es importante que existan de ambas cosas, como dice Exit. Porque sentir sentimientos positivos y quedártelos para ti no te convierte en buena persona. Te convierte en una persona a lo mejor más sana por dentro que una persona que esté amargada por dentro. Sino que la buena persona es el que la positividad interior la transmite al exterior. Lo he puntualizado. Vale, muy bien, tío. Muy bien. No, bien escrito. Ahí, Exit, apuntando las frases más importantes. Es que lo haces muy bien eso, tío. No sé cómo podías dedicarte a eso. A hacer reseñas. En fin. Bueno, esa inversión de ver el mundo. Entonces, llegan estos dos personajillos, que no sé si os fijáis, pero es una especie de palito rosa y un limón. Yo creo que esto es un limón, no sé muy bien. Normalmente los teleñecos son animales, todos los teleñecos son algún animal. Estos dos no sé muy bien qué es, pero creo que esto es una lombriz, ¿vale? Este señor es una lombriz, que además habla así, hace mi, 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 mi. Este palito rosa es una lombriz. Y esto no estoy seguro de lo que es, pero parece un limón. Bueno, ¿qué se dedican? Son personas que se dedican a hacer obras de caridad y entonces buscan donativos para los pobres. Entonces van a Ebenezer Scrooge, le dicen que en estos días tan señalados es cuando es más que nunca hay que pensar en los pobres. Claro,
Ebenezer Scrooge no comprende eso. Nosotros al principio tampoco, ¿no? De entrada no entendemos por qué demonios en Navidad hay que pensar más en los pobres. Bueno, se nos ocurre una razón objetiva y es el frío, ¿no? Que en estas fechas hace más frío y entonces los pobres lo pasan peor porque si no tienen casa y no tienen dónde calentarse, pues la putada es mayor. Pero existe varias razones subjetivas. La primera es que en Navidad los pobres no tienen con qué celebrar la Navidad. Eso es, sobre todo es importante en el sentido luterano. Y vamos allá. La clave de la diferencia entre la filosofía del espíritu luterana y la filosofía del espíritu católica, ambas cristianas, es que los luteranos sienten que el centro de la existencia, o que el centro del valor de las cosas es el estado interno positivo. Aunque efectivamente tienen una idea de bondad hacia el exterior, comprenden lo que es la caridad, comprenden lo que es la buena obra, comprenden igual que lo hacen los católicos, todo eso lo comprenden, lo conciben y lo alientan. Para el luterano, el principio de la razón no es el dogma y la obra, sino el buen sentimiento, que es lo que llaman espíritu, el buen espíritu. Y ahí está. O sea, para el luterano, si te hace sentir bien, será bien. Otra cosa es que a lo mejor no sea lo más adecuado, pero será bueno, porque te hace sentir bien. Los católicos no. Los católicos dicen el bien y el mal no tiene nada que ver con lo que te hace sentir bien y te hace sentir mal. Sin embargo, como dice la doctrina católica, con las suficientes buenas obras terminarás sintiéndote permanentemente y para siempre bien. El cristiano católico piensa, no tengo que estar centrándome en mi bienestar y en estar buscando todo el rato la emoción positiva, pues eso en sí no tiene sentido. Y el luterano dice, no debo estar todo el rato centrándome en doctrinas, dogmas o acciones, cuando lo más importante de todo es cuál es mi vivencia interior. Y no sé si os estáis fijando, pero es exactamente lo que hay debajo del diagrama de Proxy versus arriba del diagrama de Proxy. Vale. Los luteranos son protestantes, Mimidor. ¿Para ellos las drogas son buenas? No, porque las drogas no son una emoción, ni un sentimiento. De hecho, no es eso. No tiene nada que ver con las... Era una coña. Era una coña, ¿verdad? Es que... Vale. ¿Comprendéis? Consecuencia de la interpretación individual, Biblia, especulo, referencia bien mal al ser individual, subjetiva. No he entendido nada de lo que significa eso, Sacarot. Por favor, reelabora la pregunta. Los puritanos que huyen del placer que te hace sentir bien. Los puritanos no huyen del placer. No, los puritanos no huyen del placer. No es exactamente así. No, los puritanos encuentran placer, por ejemplo, ascético. Un puritano es alguien que huye de lo material. Eso es un puritano. Que huye de goces materiales y buscan únicamente el goce espiritual. Y esto no lo vamos a explicar porque es un poquito complicado, pero la idea básica es que el puritano busca una purificación ascética. Y el no puritano no. El no puritano comprende la bondad, bueno, de disfrutar de cosas de la vida que están para que las disfrutemos. Que disfrutar no es pecado, pero el puritano, hay ciertas formas de disfrute mundano que rechaza y rehuye porque cree que eso pervierte el alma. Los no puritanos no. ¿Vale? Y sí, están relacionados con los luteranos porque el término puritano proviene de una interpretación luterana de ciertas vivencias, pero de ciertas cosas, pero no... De hecho, creo que los puritanos son una secta. O sea, secta en tanto escisión sectaria, pero no estoy seguro de si esa era la palabra. Puede que me esté confundiendo con otra, así que para no meter la pata voy a callarme. Lo de los luteranos pinta bien.
Te puede hacer sentir bien hacer algo malo y no por eso es bueno. Ya, no, pero los luteranos no son estúpidos. Es decir, ellos dicen que si te sientes bien haciendo malas obras, eres un cabrón. O sea, para ellos, para los luteranos, eso es pecado de toda la vida. O sea, buscar el mal ajeno es pecado en casi todas, bueno, en casi todas, no en todas las religiones del mundo, salvo en las paganas más bárbaras en las que el dolor ajeno purifica, que es en aquellas que contemplan el sacrificio humano o el sacrificio ritual. Pero en el resto de religiones, que son más o menos civilizadas, hacer daño a los demás, por muy bien que te haga, es ser malo. La cuestión es que los luteranos llaman espíritus a ciertas... O luteranos, cuando digo luteranos, me refiero a protestantes, ¿vale? Me refiero a cristianos no católicos. Cristianos no católicos. Por lo general, llaman espíritus y denominan como espíritus a diferentes estados del yo, estados afectivos del yo que provocan bienestar. Y para ellos el bienestar es un don de Dios y es parte de un espíritu que se ha de disfrutar como una oleada de santidad, ¿vale? De algo bueno y glorioso. Para los católicos no, el bienestar es una parte del cuerpo, es una parte de lo terrenal que no tiene que ver con el bienestar divino ni con el bienestar espiritual. Y que el bienestar humano, bueno, pues vale. ¿Ok? Entonces, los no católicos tienen una idea muy glorificadora del disfrute, como si el disfrute en sí mismo fuera bueno en sí mismo y que por lo tanto eso ya es glorificante. Los cristianos dicen, bueno, el disfrute no es glorificante, el disfrute es disfrute y te puedes pasar toda la vida disfrutando y sin embargo nunca conseguirás nada. ¿Y sabéis qué es esto? Te puedes pasar toda la vida disfrutando sin hacer daño a nadie, pero no estarás consiguiendo nada y estarás empobreciendo tu alma. Los luteranos dicen que no, que el disfrute sí que enriquece el alma, que por qué no, si es una cosa, ¿por qué no lo vamos a aceptar? Malditos católicos que nos empeñan todo el rato en flagelarse y en prohibirse cosas. Esto es tanto la opción benedictina en el catolicismo como la opción de la isla que se devoraba a sí misma en la vida de Pi. Que es gente que dice que efectivamente el disfrute no es lo mejor para el alma, porque te hace olvidar tu condición humana y por lo tanto te hace olvidar tu misión espiritual. Sí, ambas tienen su cara y cruz, efectivamente, Exit, tal cual. Sí, es que tela, ¿eh? Tela. Hago lo que quiera mientras no haga daño a los demás es un dogma luterano, efectivamente. Luego, ese hago lo que quiera no es así, porque también conciben pecados individuales que no tienen que ver con los demás, ¿vale? Pero hago lo que quiera, o sea, si lo que quiero es positivo, conciben una especie de positividad que tiene que ver con el bienestar individual que se justifica por sí misma. El católico no, ¿vale? Y vino a mí espíritu de envidia, sí. Sí. Por ejemplo, hay una iglesia, los evangelistas, que son protestantes, son tremendamente espirituosos. O sea, son muy de llamar espíritu, son muy ritualistas, casi ritualistas de lo mágico, ¿vale? Y manifiestan muchas veces esa personificación, esa individuación, y que la palabra sería individuación de las emociones, como si fueran unos conceptos que están de la nada y que te llenan tu cuerpo, ¿no? Que son lo espiritualizan. Sí. Bueno, ¿a qué venía todo esto? A que estos señores que se dedican a la caridad, una de las cosas que podemos pensar cuando vemos la peli es que los pobres en Navidad pues no pueden celebrar la Navidad y que no tienen para comer, ¿no? Y es una pena. Pero ¿qué sentido tiene eso? Pues si nos ponemos en la mente protestante, si nos ponemos en este tipo de mente, es que si una persona no tiene medios para disfrutar, no va a poder estar invadido por el espíritu de la Navidad.
Y entonces es decir, físicamente, cuando digo el espíritu de la Navidad, en el sentido luterano, tenéis que imaginaros un espíritu bondadoso que te llena, como el Espíritu Santo, y te hace sentir bien. Y que está provocado por el disfrute de las cosas materiales. Ese es el espíritu en protestante. ¿Ok? Bien. Entonces es una pena que los pobres no se santifiquen con el bienestar en Navidad, ¿no? No enriquezcan no tengan esa bondad navideña en su interior. Bueno, y entonces Ebenezer Scrooge, que literalmente no entiende de qué demonios le están hablando estos señores porque nunca ha accedido a esos ritos navideños que hacen que te sientas bien y que te permiten disfrutar y te llenan de goce material. Por otro lado, tremendamente bondadoso para los luteranos y una bendición para los luteranos, pues Scrooge no habría entendido ni siquiera la versión católica. ¿Por qué? Porque es ajeno a la celebración. Es ajeno a la celebración. ¿Qué es la celebración? Es una forma de rito que positiviza las emociones, que busca revivir una serie de emociones positivas. ¿Vale? Eso es una celebración. Un rito que busca revivir ciertas emociones positivas. Aquí es donde se manifiesta la visión de Scrooge sobre el mundo. Ha olvidado el motivo por el que las cosas son buenas. Le dice a su sobrino, no entiendo por qué te casaste, si no trae más que problemas, ¿no? ¿Por qué te casaste, sobrino? Maldita sea. Y le dice el sobrino, porque me enamoré. Claro, un protestante, claro, el porque me enamoré tiene un significado muy parecido en el protestantismo y en el catolicismo, pero no idéntico, porque el enamoramiento es el motor del amor para los luteranos, del amor en pareja, igual que lo es el sexo, ¿vale? Y los afectos físicos. En los católicos no. El enamoramiento y los afectos físicos son accesorios, están muy bien, pero son parte de son parte humana. No son la esencia ni el motor del matrimonio. En el catolicismo, el matrimonio es la obra matrimonial, es decir, el entregarse al otro, el pacto santificado con el otro, o sea, el pacto sagrado que se hace con el otro, de convertiros en compañeros de vida. Eso es lo importante del matrimonio para el catolicismo. Lo demás es accesorio, eso no quiere decir prescindible. Accesorio quiere decir que no pertenece al núcleo verdaderamente importante del asunto. Otra cosa es que efectivamente todo cristiano católico sepa que el matrimonio tiene que tener unas condiciones para que sea un buen matrimonio, que son vivencias internas, tanto físicas, afectivas, espirituales, positivas. Porque el disfrute también se acaba, te angustia y te dice que te vayas de la isla y hagas algo. Sí, por eso, Exit, los luteranos están todo el rato ritualizando de forma que festejan. Por eso los luteranos festejan tanto y gastan tanto y consumen como una forma positiva de actuar. Y, ¿sabéis? Por eso parece que los luteranos se oponían a lo que decían, a un ascetismo que decían que era demasiado irracional en los católicos, ¿no? Y que en comer, beber, disfrutar y que los sacerdotes se casen y puedan tener sexo con sus mujeres no hay nada de malo, ¿vale? ¿Por qué? Pues por una incapacidad, a mi modo de ver, psicológica y biológica, de comprender el motivo de ese ascetismo, que no es exactamente ascetismo, católico. Dice, porque me enamoré. Bueno, un católico diría, porque me enamoré y, enamorado, decidí prolongar el estado de enamoramiento a mis obras. Y el luterano dice, me enamoré y me dejé llevar, y eso es bueno. Y el católico diría, me enamoré y quise que después de enamorarme seguir estando con mi pareja, a pesar de ya no estar tan enamorado, sino dedicarme a amar. Eso te diría un católico. ¿Vale? Y un luterano dice, me enamoré, eso fue bueno y me dejé llevar. Vaya listillos.
Le hicieron lo peor posible. Sí, sí, sí. Por eso en Estados Unidos decoran tan exageradamente las casas en Navidad. Sí, probable. Bueno, en Estados Unidos hay muchísimo catolicismo, ¿eh? Muchísimo catolicismo, pero es cierto que es un catolicismo muy impregnado de la opulencia propia del protestantismo. Evidentemente en Estados Unidos hay muchísimo protestante, ¿vale? No sé cuál es la proporción de protestantes y católicos que hay en Estados Unidos, pero hay de las dos. Y sin embargo, en Estados Unidos los católicos se siguen caracterizando por ser un poquito menos opulentos que los protestantes, ¿vale? Que además los protestantes son muchísimo más flexibles en las normas y en los ritos. Bueno, pues eso, Kermit the Frog, la rana Gustavo o Bob Cratchit, está pidiéndole a Ebenezer Scrooge que le permita tener fiesta en Navidad a él y a los escribas, no escribas, escribientes. Y dice, a ver, todo el mundo se toma fiesta en Navidad. Y aquí es donde la peli comete creo que vamos ya por el tercer pecado luterano, que es el equiparar el espíritu de la Navidad o el día de Navidad o las emociones positivas de la Navidad a lo que es verdaderamente importante en la Navidad, ¿vale? O parte igual de importante en la Navidad que las obras, que es el espíritu de la Navidad en forma de la sensación de calidez que nos arropa cuando sabemos que es viernes y al día siguiente no tenemos que trabajar, por ejemplo. Que es la misma sensación que se nos provoca saber que al día siguiente hay regalos de Reyes cuando somos niños, por ejemplo, ¿no? Dices, ese sentimiento es positivo en sí y eso es el espíritu de la Navidad. Y dices, no, eso es el espíritu de lo material que hace que te guste mucho tener regalos y tener fiesta. Eso no tiene nada de malo, pero eso no es ningún espíritu. Eso no es el Espíritu Santo, eso no es, ¿no? Eso diría un católico. Bueno, pues el sentimiento es que he puesto ahí viernes, ¿no? El sentimiento de por fin es viernes, es parte de la bondad y del espíritu de la Navidad, que es el que hay fiesta y va a haber regalos y comida, y eso es bueno en sí mismo, ¿no? Vamos a disfrutar, que es el disfrute, es glorificar el disfrute porque es santo también. De ahí el capitalismo liberal, cutre imagen, apariencia, eso es. Protestantismo 42, catolicismo 21%. Muchas gracias, Musa, muchas gracias. Muchas gracias por buscarlo, tío. 42% es muchísimo, claro, así les va. Bueno, y entonces aquí la primera canción va sobre cómo la sensación navideña, los afectos navideños comienzan cuando cierras el negocio porque hace mucho frío cuando se trabaja y hay que volver al hogar, ¿no? Hay que volver al hogar. Recordad que la casa se llama hogar porque el hogar es donde hay leña y donde se cocina. La vuelta al hogar, que es donde hace calor, todos junto al fuego. Entonces, el sentimiento de Navidad, desde el principio del espíritu de la Navidad, lo equiparan a estar cerrando un negocio con la ilusión de que mañana es fiesta, porque es Navidad, ¿vale? Y ese mañana es fiesta es un sentimiento universal. Oh, mañana no tengo que trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Que yo mañana no tengo que trabajar para ustedes. Bueno, sí que tengo que trabajar para ustedes, pero tengo que trabajar para Patreons, pero por la noche no hay stream. Lo cual me ayuda bastante porque, fijaros qué casualidad, el sábado tengo que dar una conferencia y que, por cierto, me pagan vergonzosamente poco. Pero bueno, pobrecicos míos. Y eso. El sábado tengo que dar una conferencia y así mañana viernes puedo dedicarme a hacer alguna otra cosa. Empezar a escribir los libros y eso. Estoy muy ilusionado, la verdad, con los libros nuevos. Como me han respondido ustedes también comprándome los grimorios, que por cierto, todavía nadie me ha dicho nada de cómo está encontrando el interior. Si alguno de vosotros tiene a bien decirme, estoy leyendo, estoy flipando, estoy leyendo, no entiendo nada, o no me lo esperaba nada para sí, o es una mierda, o esto... Decídmelo, maldita sea, manifestaos. Si queréis por Discord, ¿vale? Ay, que me duele, tengo agujetas. Bueno, pues eso, ¿qué hay fuera de Navidad? ¿Qué hay fuera de Navidad? O sea, pero fuera de la oficina en la noche de Navidad, en Nochebuena, ¿no? De hecho, fijaos que ellos le llaman víspera de Navidad a la Nochebuena. Los pingüinos haciendo una fiesta, la gente que está sonriendo yendo a trabajar y, por supuesto, la calle fría y oscura que se ve iluminada
ese frío azul oscuro se ve como iluminado con el interior de las casas, que es naranja y acalorado, ¿no? Hasta la calle de Ebenezer Scrooge, una calle que es de mayor poder adquisitivo, donde las casas no han sido vendidas porque nadie tiene dinero y el único que vivía en ella es Ebenezer Scrooge. Y es la única casa que no tiene luz porque Scrooge, al no sentir ese espíritu, se queda trabajando hasta muy tarde, ¿vale? Y esa es la cuestión. La noche es oscura, es la noche oscura del alma de Scrooge. Evidentemente este paralelismo era inmediato, ¿no? O sea, para todos los que además tenéis experiencia en este canal. La noche oscura del alma es la noche oscura del alma de Scrooge. Entonces Scrooge llega a su casa y al ir a abrir la puerta en esa oscuridad, veis otra vez este medio contrapicado que hace que todo sea un poco más siniestro, tenemos la primera aparición. La primera aparición espectral. Y es que su socio, uno de sus socios, Jacob Marley, se le aparece como forma en el picaporte. Entonces, en el llamador, sí, picaporte se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Maldita sea. Bueno, da igual, llamador. Entonces tiene este llamador de la puerta, Scrooge, y ve en él la cara muy parecida, como una especie de pareidolia, de la cara de su socio. Y es literalmente una aparición, ¿no? En la que el cerebro ha proyectado algo que conoces sobre otra cosa que conoces, pero las ha mezclado. Y entonces ha sacado algo del interior y está percibiendo percibiendo su interior como si estuviera en el exterior. Y esa proyección es una aparición. ¿Una aparición de qué? De un espíritu en tanto fantasma. Como ya explicamos lunes y martes, los fantasmas son elaboraciones de la psique sobre cosas que suelen representar el pasado. No que sea en el pasado. Representar el pasado es que forman parte de recuerdos, porque si no está en tu cabeza, si está en tu cabeza es porque se parece a algo que hayas vivido. Los bebés no tienen recuerdos porque no han vivido nada, así que no tienen imaginario visual, apenas tienen imaginario visual, ¿eh? Tienen, pero muy poco. Una proyección, decía, es entonces un recuerdo evocado que se ve en el exterior. Cuando aparece fuera es porque ese recuerdo evocado, ese recuerdo que tú contienes, que estabas hasta ahora conteniendo en tu interior, estaba pidiéndote salir hacia afuera, estaba pidiendo dejar de ser implícito para pasar a ser explícito, te estaba pidiendo que pensaras en él. O sea, una parte de tu conciencia, entendiendo conciencia como remordimiento, te estaba gritando un asunto pendiente que tienes dentro, que pasó hace mucho tiempo y que pasó sin ser resuelto, es decir, sin darle una solución que te permitiera continuar en paz. Y por lo tanto ese recuerdo te lastra y tú no te das cuenta y lo tragas y lo tragas y lo tragas. Pero de repente ese recuerdo sale y te dice, tienes que tratar este asunto. Y entonces te asustas. Te asustas de que aquello que debía estar muerto todavía no esté muerto. Y es importante saber que los Marley estaban muertos para entender por qué Ebenezer Scrooge ver a Bob, a su Bob Marley. Jacob Marley, que ver a su socio Jacob Marley le provocaba terror, ¿vale? Y bueno, es que evidentemente el miedo se apodera de Scrooge porque ha visto fuera algo que él no sabe que está fabricado por su cabeza, sino que de repente ha visto una aparición. Y nosotros, todo el mundo sabe, en un principio, distinguir entre un recuerdo, entre una imaginación y una aparición. Y esa es la cuestión. ¿Cómo distinguimos qué cosas están hechas por nuestra cabeza y qué cosas no? Bueno, pues como ya vimos, lamentablemente no se puede. Si tu cabeza quiere distinguir, distinguirá, pero hay muchas veces que si tu cabeza no distingue, tú no vas a poder distinguir entre lo que es real y lo que no es real. Es uno de los motivos por los que la locura es tan terrible. Bueno, Ebenezer Scrooge dice, una vez más,
como ya le ha dicho a todo el mundo, paparruchas. Paparruchas, que es la palabra comodín de Ebenezer Scrooge cada vez que ocurre algo a su alrededor que le pide llamar su atención y que por lo tanto le saca de sí mismo, pero él lo descarta rápidamente diciendo paparruchas, como diciendo eso es una tontería, todo eso no tiene importancia, lo verdaderamente importante es lo que tengo yo aquí entre ceja y ceja, que es ganar dinero y ganar dinero, ¿no? O ganar dinero no en plan avaro de ambición, sino que es de estar demasiado centrado en su propio yo. Y es aquí donde volvemos a tener una duda sobre la naturaleza de Scrooge. ¿Qué es Scrooge? ¿Una persona que ama el dinero? Bueno, según la novela sí, pero no tiene por qué. Es decir, Ebenezer Scrooge podría simplemente ser una persona a la que no le importen en absoluto los demás y que está demasiado centrado en conseguir su propia meta, ¿no? Como el Shocas. No digo que al Shocas no le importen los demás, que tiene buen corazón, sino que tiene esa obsesión por conseguir su meta y ni siquiera le importa todo el dinero que gana, sí que evidentemente le gusta y es suyo, ¿no? Pero en la obsesión está el negocio. Esa es la cuestión. Chiralt, buenas noches. Bien. Dice la narración, el narrador, el incidente del picaporte le había puesto alerta. Eso es una especie de espíritu de temor, ¿no? Le ha invadido una inquietud, un espíritu de temor que hace que a partir de ahora la oscuridad ya no sea un sitio seguro. Claro, mientras tu casa la conoces y es un sitio seguro, todo está bien, pero si de repente en tu casa hay una aparición, todo ese lugar deja de ser seguro. Y entonces la inquietud tienes que te asola, tienes que calmarla visitando todas las habitaciones, asegurándote de que tu territorio, como buen animal que eres, continúa siendo seguro y que no hay nadie. Que es por eso por lo que nos da más miedo a la oscuridad cuando hemos visto una película de miedo, ¿no? Porque además proyectamos con mayor facilidad. Bueno. Es en la noche la noche que alberga horrores. Y aquí una foto como una imagen muy significativa de Ebenezer Scrooge en una casa completamente desangelada, que no tiene ninguna gracia, porque él no le importa gastar, él no gasta, él no disfruta de las bellezas de la vida como todo buen luterano, sino que tiene un mínimo fuego, un sofá orejero y una comida medio rancia, que es todo lo que necesita, sin disfrutar de la vida. ¿Veis cómo el error para el luterano de Scrooge es no disfrutar de la vida? Y el error para el católico sería no hacer mejores obras contigo mismo. Es diferente, es que es muy diferente. Aquí la diferencia es donde... Y justo encima de Scrooge el reloj que inexorablemente avanza en el tiempo hacia la decrepitud, ¿no? Avanza hacia la decrepitud y hacia la podredumbre de su cuerpo. Y si eres buen luterano, pues no habrás disfrutado de la vida. Y si eres buen católico, pues por mucho que tu cuerpo se pudra, no habrás preparado tu alma, ¿no? Para pasar al otro mundo. Bien. Y entonces empieza a sonar una campana, una de las campanas del servicio. Claro, esto da mucho miedo. ¿Por qué da mucho miedo? Pues porque esto solamente lo puede hacer una persona. Y claro, cuando no hay nadie, pero existe algo que tiene capacidad de interacción con las cosas, eso es terrorífico. Porque algo que hace cosas es equivalente a un alguien. Las cosas no se mueven solas, ¿no? Las cosas que normalmente no se mueven solas las encajamos como cosas que nos señalan una presencia. Y es esa sensación de presencia lo que causa el temor. El temor es una sensación de presencia o la posibilidad de una presencia equivocada. De una presencia inconveniente. Ese es el miedo así genérico. Lo que llamamos el miedo, ¿no? Bueno. Y entonces a las 12 de la noche aparecen los hermanos Marley. Y estos hermanos Marley son los dos espíritus, como veis, que están en soledad, provienen de la angustia de la soledad, son los seres más blancos y luminosos azul que hay en toda la peli. Y es porque están tan muertos y tan fríos que brillan, ¿no? Pero brillan con luz fría.
Y van encadenados con cadenas que les tiran hacia abajo, que es el peso de las malas obras. Y aquí es una metáfora elaborada por Dickens, muy propia también de lo luterano, pero que comparten en cierto sentido, con alguna diferencia con los católicos, que es que las malas obras, es decir, las obras que hacen daño a los demás, importante, como ha dicho Aladín, las obras que hacen daño a los demás te van causando daño a ti mismo. Esa es la parábola. Cuanto más malo eres con los demás, más sufrimiento y peor va a ser tu alma. Eso no tiene demasiado sentido en sí mismo. De hecho, a mí es una parte de la doctrina protestante que me parece completamente incoherente. Pero bueno, Scrooge les dice, vosotros estáis muertos, en realidad os niego, ¿no? No podéis ser, y como no podéis ser, no sois. Probablemente seáis un trozo de comida mal digerida y sois una alucinación. Sois un producto de mi mente, no existís en el exterior. Pero tiene que darse por vencido después y en el momento en el que los espíritus interactúan con otras cosas y le hacen ver que son fuerzas que tienen potencia y por tanto son sujetos operatorios también. Bueno, van encadenados. ¿Y qué significan las cadenas? Las cadenas en todas las metáforas cristianas que tengan que ver con el pecado y el alma, la cadena es aquello que te sujeta a no poder ascender a los cielos. Es decir, vas hacia abajo. Hacia abajo es el peso y hacia arriba es la ligereza. Y la ligereza es la bondad, que pertenece a lo espiritual, y el peso es la angustia, que pertenece a lo terrenal, a lo mundano. Hay un arriba y un abajo por esos motivos, ¿no? Entonces, aquellos espíritus que pertenecen a al mundo espiritual, que están encadenados, son espíritus que deberían estar flotando hacia arriba, pero que han permanecido encadenados al más acá. ¿Y qué están haciendo encadenados en el más acá? Pues están lamentándose por no haber sido lo suficientemente buenas personas o arrepintiéndose de las acciones malas que hicieron con los demás. No sabemos muy bien si en el infierno o en el purgatorio. Como no nos especifican, le vamos a llamar purgatorio. Pero porque no quiero meterme en cuestiones teológicas, que no es momento, no es plan. Bueno. Y les dice Scrooge, vosotros no erais malos con las personas, vosotros simplemente hacíais negocios. Y los otros dijeron, la avaricia es un acto de maldad porque la avaricia siempre es no dar, pudiendo dar. Y entonces le quita bienestar a los demás. Y como le quita bienestar a los demás es un pecado. Que por supuesto todo esto es lógica luterana. ¿Vale? Pero es así, en cierto sentido es así. ¿Por qué? Porque estás omitiendo hacer bondades hacia los demás. En el catolicismo eso no es exactamente así, es decir, evidentemente dar en el catolicismo es una obligación, porque la caridad es una obligación, pero no porque vayas a hacer sentir mejor al otro. O sea, no es por provocar una especie de mini placer al otro y hacerle parte de la gloria del espíritu del bienestar, sino porque dar, primero, desprenderse purifica y en segundo lugar, dar ayuda a los demás a que sean también parte de la obra de hacer buenas obras para los demás y así se vaya multiplicando no un bienestar, sino el bien, la buena obra, que no es lo mismo que el bienestar. Pero veis que las diferencias, aunque son finas, existen. Y le dice, mira, tú vas por el mismo camino, le dice su conciencia. Vas por el mismo camino. Durante todo el día de hoy, muchas veces la gente, Bob Cratchit, su sobrino, las personas de la calle, los que venían a pedirle caridad, sus escribas que le pedían carbón, todo el día ha estado recibiendo mini llamadas de atención de que algo está ocurriendo fuera de él, algo está ocurriendo que él se está perdiendo y que debería estar atendiendo y que va descartando como paparruchas. Y el Pepito Grillo que todos tenemos dentro, que es una conciencia que funciona, ha sacado que los fantasmas del pasado, o sea, los recuerdos de aquellos que murieron, ¿cómo murieron? Le dice su inconsciente, ¿cómo murieron los hermanos Marley? ¿Murieron bien? Dice, bueno, murieron ricos, pero son los más ricos del cementerio. Los hermanos Marley no eran como este resto del mundo. O sea que también se perdieron cosas del mundo. ¿Los hermanos Marley eran como yo? ¿Cómo eran los hermanos Marley? Y entonces de repente le empieza a saltar la duda de si los hermanos Marley eran del todo felices. Y entonces su conciencia, su Pepito Grillo, le está diciendo,
Me parece a mí que te va quedando poco tiempo y que hay algo que te estás perdiendo y que tienes que hacer las paces con algo que estaba en el pasado, que no sabemos qué es, hasta que vengan los fantasmas y nos lo expliquen. Y entonces los hermanos le dicen, esta noche vas a hacer 3 reflexiones. Vas a pensar sobre 3 cosas importantes, que son las 3 cosas más importantes de la vida y que las 3 cosas que hay que llevar bien, ¿vale? Que son el ello y el yo superior. No, que son el pasado, el presente y el futuro. Dice, te van a ver 3 espíritus. O sea, te van a inundar 3 dudas, vas a tener 3 pruebas internas, vas a tener 3 posibilidades de vivir una epifanía. Si lo haces bien y aprendes de esa experiencia interna, de examinar tu pasado, si aprendes bien de examinar tu presente y si aprendes bien de examinar tu futuro, entonces puede que te salves. Y no termines como nosotros, que estamos pagando todos los actos malos que hicimos. Otra diferencia, por ejemplo, es que los luteranos no creen que haya que pagar los malos actos en vida, sino que los malos actos en vida se contrarrestan con los buenos en vida. El catolicismo, todo acto malo en vida terminarás teniendo que repararlo, pagarlo o purgarlo, ¿vale? Siendo bueno, siendo feliz o disfrutando de la vida o convirtiéndote de repente en bueno, eso no te da la salvación, ni mucho menos repara el pecado. Para el luterano sí. ¿Vale? Dice, bueno, prefiero verlos a los 3 de una sola vez, o sea, no me hagáis pasar 3 miedos, no me hagáis ir 3 veces a terapia, no me hagáis tener que confesarme 3 veces, no me hagáis tener que enfrentarme a 3 mierdas mías, no me humilléis 3 veces, no quiero pasarlo mal 3 veces. Todos esos pequeños sufrimientos que deberían servir como puente de catarsis o de redención, más bien, esas pequeños esfuerzos de enfrentarte a tu propio dolor o a tu propia mierda para aprender y mejorar, son mini purgatorios. Un purgatorio es eso, es allí donde vas a comprender qué es lo que significó de manera universal tus actos, tus malos actos. Entonces, ¿por qué te destruyeron a ti? ¿Por qué fueron insuficientes? ¿Por qué fueron innecesarios? ¿Por qué fueron tal? ¿Por qué? ¿Vale? Y lo comprendes todo. Y una vez que lo comprendes, pues entonces tu alma está preparada para... Bien. No me hagáis pasarlos por separado. Quiero hablar con ellos de una sola vez. En plan, quiero lo más pragmático posible, ¿no? Y le dicen ellos que no. 3 espíritus, 3 cosas diferentes. Es la única forma que tienes la única posibilidad que tienes de salvarte. Bueno. Y entonces el primero llegará a la 1, el segundo llegará a las 2 y el tercero llegará a las 3. Y entonces se hace la 1 de la noche. Y Scrooge ve cómo su habitación se ilumina. Y el espíritu de las navidades pasadas es ni más ni menos que una pequeña diosa blanca. Una pequeña hada, como los Aesirs, otra vez, ¿no? Una pequeña hada, una pequeña... un ser flotante, etéreo, que es muy joven, parece una niña. ¿Por qué? Porque el pasado es la infancia, porque el pasado del yo siempre es la infancia, siempre, 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 ¿no? Porque siempre que miramos hacia atrás, miramos hacia un momento de nuestra vida en el que éramos más jóvenes o más ingenuos, ¿no? Más jóvenes siempre y normalmente más ingenuos también. Claro, es imposible ser ahora más ingenuo que ayer, a no ser que estés perdiendo memoria. La memoria es una niña que flota. ¿Por qué es tan ligera? Porque se ha ido rápidamente. La vida se ha evaporado detrás de ti, ¿no? Y esa juventud se ha ido como si el viento se lo hubiera llevado de ti. Le dice, bueno, soy el fantasma de las cosas que fueron, le dice. O sea, soy todo lo que has sido. Represento tu pasado, el fantasma de las cosas que fueron. O sea, yo soy el símbolo de todas las cosas que ya no existen, por eso soy tan vaporoso. Le dice, bueno, te voy a llevar a ver ciertas cosas que fueron que tienes que revivir. Y entonces comienza el examen de conciencia de Benítez Cruz. Entonces se ve en el colegio, y en el colegio él era un niño que prefería dibujar a relacionarse con otros o a irse a celebrar la Navidad, porque para él disfrutaba más trabajando, estudiando y aprendiendo, dando el callo, que teniendo relaciones con los demás. Claro, aquí hay un problema. Y aquí hay un problema de interpretación. Dices, vale, Benítez Cruz desde pequeño ya era así. Pero entonces, ¿por qué el personaje
de Scrooge que nos están presentando es un personaje que parece estar asolado por la amargura. De adulto, la amargura se comprende cuando has renunciado a cosas de forma errónea y tu dolor ha hecho que hagas daño a los demás y que te hayas perdido vivencias buenas dado tu propio dolor, ¿no? Esa es la amargura. Pero claro, un niño apenas, pues es muy raro que un niño tenga amargura, porque un niño no sabe lo que está haciendo lo suficiente como para que examinarse a sí mismo de pequeño, ¿no? Claro, hay dos posibilidades. Que a Ebenezer Scrooge efectivamente le gustara más estudiar. ¿Vale? Pues entonces el verdadero motivo, tenía sentido que Ebenezer no hiciera fiestas porque era feliz estudiando. Pero la peli por algún motivo nos dice que no, que lo que le pasaba a Ebenezer no es que fuera feliz estudiando, sino que estudiaba porque no le gustaba relacionarse. Claro, ¿esto es motivo de juicio de valor? Difícilmente, ¿no? Al niño que no le gusta relacionarse es porque no se le da bien, o a lo mejor incluso porque le hacen bullying. No sé si me estoy explicando de qué es lo que aquí está muy mal hilado o muy mal definido. ¿Cuál es el error? ¿Qué es lo que se puede aprender? ¿Qué es lo que puede aprender una persona de cuando se ve de niño y se ve estudiando mucho? Pues no parece tener demasiado sentido. Vale, bueno, pues el único sentido que puede tener, o al menos es el único que se me ocurre a mí, ya sabéis que estoy abierto a más interpretaciones, es que Ebenezer diga, ¿para qué me ha servido estudiar tanto? No hice amigos y mi infancia no pude disfrutar mi infancia. Estudié y me gustaba, sí, pero no disfruté otras cosas. Y me perdí la vida, ¿vale? Buah, esa es muy buena, Exit. Parece que se rindió con los demás demasiado pronto, efectivamente. No se le daban bien con los demás, pero se rindió demasiado pronto. Así es, y se perdió otras cosas que podría haber disfrutado. Entonces la conciencia le está diciendo, si hubieras relacionado mal con los demás, a lo mejor no habría estado tan mal. A lo mejor sacar un 7 en lugar de un 10, pues no habría sido para tanto. Habrías tenido lo mismo que ahora, pero además habrías disfrutado. Sí, ahí está. Esa es la clave del viaje a la conciencia. No, la película de los fantasmas atacan al jefe es literalmente esta película. Porque es la misma historia. O sea, los fantasmas atacan al jefe es la historia de Scrooge. Es un cuento de Navidad. Bueno, años más tarde está Ebenezer Scrooge, que es como el típico empollón estirado, que efectivamente no tiene amigos, pero que tiene muy buena relación con un maestro que le dice que efectivamente lo que tiene que hacer es trabajar duro. Le dice, si trabajas duro, la vida tal... ¿Cuál es el problema aquí, no? ¿Dónde está el pecado? ¿Cuál es el pecado en el profesor que te dice sal fuera, trabaja duro y ten siempre disciplina? Pues que efectivamente seguir el consejo de tu profesor tiene mucho sentido porque tu profesor es sabio y el trabajo duro es recompensa, pero limitarte al trabajo duro es un error en tanto no has entendido bien cuál era la función del colegio. Porque el colegio era una totalidad. O sea, el colegio también eran personas. Y si sales de tu formación y tu profesor está orgulloso de ti, es maravilloso. Pero si has estado toda tu formación evitando otras cosas de la vida, vas a salir y no vas a haber aprendido nada. Y decir, el único mensaje que conseguí de aquellos que me rodeaban humanamente fue un mensaje profesional. Yo me deshumanicé un poco cuando dije, me tomé literalmente lo que estaba diciendo. ¿Por qué me lo tomé tan literalmente? Porque no estaba acostumbrado a interpretar las cuestiones en contexto, porque no estaba en contacto con el resto de personas. O al menos yo lo interpreto así, por supuesto estoy abierto a más interpretaciones. Y claro, Ebenezer, cuando es adulto, dice, aquí está el origen de por qué convertí el no querer estar con nadie en trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. No el origen de mi obsesión con el trabajo la única persona que reconoció mis méritos o que me reconocía, pues es el fantasma que me va a acompañar toda la vida susurrándome al oído, es trabaja más y estar orgulloso de ti, trabaja más y estar orgulloso de ti. Cuando somos pequeños, cada vez que alguien nos dice haz esto y estar orgulloso de ti, vamos a estar toda nuestra vida intentando hacer eso para satisfacer a ese fantasma. Toda nuestra, bueno, a no ser que, yo qué sé, mucha terapia lo deshagamos, ¿no? Pero toda nuestra vida intentando deshacer ese fantasma o complacer ese fantasma o haciéndole callar. ¿Entendéis? Entonces, Ebenezer Scrooge dice, esta es la voz a la que he estado obedeciendo toda la vida
para estar tan obsesivamente empeñado en trabajar. Siguiente Navidad pasada era una Navidad, como veis, muy cálida y además está con este tonillo de reflejo de... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama cuando la cámara... Perdón. Difumina un poco los bordes de la cosa para tener este aspecto de sueño, este aspecto onírico. Pero bueno. Están humanos y los teleñecos en la fiesta de Navidad de su primer jefe. Y entonces era una persona tremendamente disfrutona de la vida, tremendamente desprendida, tremendamente despreocupada. Era antagónica a Ebenezer Scrooge, que en esa temporada se dedicaba a hacer cuentas y a trabajar duramente como le había enseñado su maestro, y que se empeñaba en cuadrar las cuentas y en el despilfarro que eran estas fiestas de Navidad, que por cierto son fiestas de Navidad de una, esto es muy Disney y muy teleñecos, de una fábrica de pollos de goma. En lugar de, no sé, una fábrica de zapatos o una fábrica de pollos de goma, ¿vale? Fabricaban pollos de goma. Bueno, que eso es un guiño teleñeco, claro. Fábrica de pollos de goma es como fábrica de lo que sea, ¿no? Fábrica de gamusinos. Bueno, pues la primera persona que le contagió positividad, ¿no? Que le hacía vivir humanidad y cercanía, y sin embargo Scrooge no terminó de ser capaz de participar, de aprender lo suficiente de esta persona como bueno, pues eso, como dejarte llevar por ese espíritu de la Navidad. Bueno, que hemos dicho que ese espíritu de la Navidad en lo luterano es el bienestar y el dejarse disfrutar y el desprenderse y el gastar y el comer y el, ¿vale? Todo eso que está muy bien para los luteranos es el espíritu, es la, en fin. Bueno, las bondades. Me encanta la oveja. Soy muy fan de la oveja. Esto es una oveja. No se ve bien, pero hay una oveja ahí mirando por los barrotes más majas. Bueno, pues eso, la fiesta de Navidad. Y en la fiesta de Navidad hay otro recuerdo, que es cuando a Scrooge verdaderamente se le parte el alma, que es Isabel. Isabel o Isabela, según la versión, fue la sobrina de su jefe, que fue su primer amor, su primer flechazo. Se conocieron en esta fiesta de Navidad y Scrooge ya había conseguido olvidarla. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse hardcore. Porque aquí es donde Scrooge se da cuenta de que pensar en el pasado le duele terriblemente. Y todavía ni siquiera está seguro de por qué. Y esa es la cuestión. ¿Cómo es posible que recordar a tu primer amor sea doloroso? Porque no resolviste el fin de tu primer amor, ¿vale? Y eso duele que te cagas y puede doler toda tu vida. Enterrar el recuerdo de la cosa más bonita que te ocurre, que es el primer amor, no, utópicamente. Pueden ocurrir muchas cosas muy bonitas, pero ya sabéis, el primer amor es la cosa más bonita que te ocurre, y en lugar de recordarlo como algo positivo, por mucho que acabara, lo recuerdas con dolor, lo has tenido que enterrar de dolor, porque nunca sanaste la herida de lo que no funcionó. Por cierto, en hombres es muchísimo más común que el primer amor duela como fracaso y que en mujeres el primer amor, aunque terminara mal, lo recuerden con positividad. No voy a decir por qué, sacad vuestras propias conclusiones, pero es así. Y además es alarmantemente así. Como los hombres en su primer amor son los primeros abandonados y como las mujeres en su primer amor recuerdan al hombre. No quiero decir que les abandonen menos, no, sino que recuerdan el primer amor mostrando una capacidad de resolución mucho mayor que los hombres. Que esta es la dependencia que tienen, la mayor dependencia que tienen los hombres en la diosa que las mujeres. Y es que aunque el primer amor fuera mal, las mujeres son más capaces de integrarlo y quedarse con lo bonito, y los hombres quedarse con la herida. Es una barbaridad la diferencia que hay. O sea, es que además con cada persona que hablo lo voy confirmando y confirmando y confirmando. Los teleñecos de la banda musical representan humanos, que decías antes que suelen ser animales. Sí, es verdad. Sí, humanos. Marineros. Es que los teleñecos son, de verdad, es que son, en realidad son feísimos, dan casi miedo, pero luego resultan bastante monos.
O sea, me extraña que de pequeño a mí no me dieran miedo, porque son muy raros. El por qué es obvio, sí, pero solamente es obvio para algunos. Y esto las mujeres no lo saben. Bueno, los hombres tampoco, ¿sabes? Pero los hombres, como a nadie le importa, las mujeres no son conscientes del daño que tienen los hombres por desamores anteriores. Bueno, por el primer desamor. Y sobre todo no son conscientes de que el primer desamor de los hombres es un revivir el abandono de la madre. ¿Por qué los hombres reviven el abandono de la madre en el primer desamor mucho más intensamente que las mujeres? Porque las mujeres apenas viven abandono de la madre. Porque la mujer vive vinculada a la madre para siempre. ¿Os acordáis de aquello? La ruptura del varón con la madre es muchísimo más intensa que la ruptura de la hija con la madre. Muchísimo más. Y el primer amor es el retrauma para el varón. El primer desamor es el retrauma para el varón. ¿Vale? ¡Ahí está Cora! Hola, Cora. ¡Ay, joder, qué agujetas tengo! ¡Mis oblicuos! Bueno, ¿qué es lo que pasó, efectivamente? Pasó que Scrooge no se atrevía a casarse. Y Isabel le decía, si me quieres, cásate conmigo. Es decir, el amor tiene que ser suficiente porque no tienes que darme grandes cosas, solo tienes que quererme para casarte conmigo, ¿no? Vamos a decidirnos por una vida sencilla y vamos a vivir el amor juntos. Y Scrooge decía que nunca era un buen momento para casarse porque nunca había suficiente estabilidad financiera ¿para qué? Para gastar. Entonces Scrooge no quería gastar, no quería tener que invertir en un matrimonio. O sea, no porque fuera avaro, sino porque le daba temor o inseguridad, porque no se atrevía a disipar su habitual rigidez tan dinerariamente característica, ¿no? Muy luterano también. Entonces, lo que le pasaba a Scrooge es que no se atrevía a dejar de ahorrar y a dejar de pensar en el futuro de esa forma tan rígida para decir, bueno, pues vamos a gastar porque el amor merece la pena, cierta inseguridad económica en pos de disfrutar de la vivencia, ¿no? Sí, a ver, Cora, somos más inmaduros, sí, es una forma de verlo, no queda bien decirlo. Más inmaduros no quiere decir más infantiles, por si alguien está interpretando mal lo que quiere decir Cora, sino que efectivamente parece que el hombre llega al primer amor ya herido. Y entonces el ego del hombre es mucho más frágil. De ahí viene la leyenda de que las mujeres maduran antes. No es una cuestión de madurar antes, es una cuestión de adoptar seguridad frente al mundo. Y el hombre siempre va a tener el ego mucho más frágil porque siempre ha estado mucho más solo frente al mundo que la mujer. Y la mujer tiene esa seguridad de la no ruptura con la madre que le permite madurar antes, pero también menos. Y los hombres cuando maduran son mucho más maduros que las mujeres, pero por lo general los hombres tienen una herida muchísimo en el ego muchísimo más profunda que la de las mujeres y mucho más compleja. O sea, más compleja, más problemática. Esa sería la diferencia. Y sí, cuanto más herido estás en tu interior, en teoría más inmaduro eres, efectivamente, porque menos cosas has curado y has sanado y has aprendido, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues eso, que esa diferencia no se deba únicamente a que los hombres somos idiotas, que eso no ha dicho nada, ¿no? No he dicho nada que no dijese antes. Ya, bueno, no quería corregirte, o sea, no, era un comentario solo. Bueno, y entonces Scrooge se da cuenta de que perdió algo increíble por estar demasiado centrado en el dinero, ¿vale? Y entonces su alma se rompe y por primera vez Scrooge comprende la pérdida. Y esta es la cuestión. La peli, y esto puede ser o no ser luterano, no tiene nada que ver, perdón, quiero decir, con ser o no ser luterano ni católico, la peli está
construyendo una teoría del valor afectivo, o sea, de la importancia de las cosas, por contraste. Y entonces, en la peli, Scrooge aprende todo por poner una cosa en contraste con otra. Y entonces Scrooge aprende lo bueno que es el amor cuando le hacen ver lo que ha perdido, ¿no? A Scrooge le dan la felicidad cuando comprende lo mucho que puede sufrir. A mí no me gusta eso, porque no soy muy así, pero no lo voy a negar, es decir, tiene cierto sentido. O sea, eso ocurre, biológicamente ocurre, psicológicamente es lo que nos ocurre. Aprendemos de una cosa, de lo buena que es una cosa cuando no la tenemos, ¿no? Por su ausencia. Y si nunca la hemos conocido, si nos hacen revivir una pérdida o nos muestran si en el momento en el que vivimos una pérdida, pues entonces de repente pasamos a valorarlo. Como la gente que nunca se ha enamorado, dice que eso es una gilipollez hasta que se enamora, le rompen el corazón y dice, hostia, espera, ojo, cuidado, que esto es serio, ¿vale? Entonces es un aprendizaje por contraste, es un aprendizaje de valorar el ahora o sea, valorar las cosas por la ausencia de las cosas. ¿Y qué quiero decir? ¿Por qué lo señalo? Porque no es la única forma de aprender, y ni mucho menos. ¿Vale? Ni mucho menos. Entonces, la gente que no ha vivido cosas puede saber lo que son, y la gente que ha vivido cosas puede no tener ni idea de cuál es su valor. Y por lo tanto, la puesta en contraste no siempre funciona. Y no es la única forma de aprender, y no debería ser la única forma de aprender, porque es propio de ser demasiado ingenuo, es decir, de no haberte planteado, no haber mirado lo suficiente a tu alrededor, cosa que es cierto que encaja con cómo es Ebenezer Scrooge, que siempre ha estado con la cabeza muy metida en su propio culo, como evidentemente mecanismo de defensa, porque el pobre pues no nos lo cuentan, pero la amargura siempre proviene del dolor. Ya veremos, que eso no queda muy claro en la peli ni en la historia. Pero efectivamente la ingenuidad provoca que solamente puedas aprender a golpes, ¿no? Y cuando es demasiado tarde. Y eso no tiene remedio, eso es la vie. C'est la vie. Segundo espíritu, Navidad presente, que es un espíritu que tiene amnesia anterograda, no puede generar recuerdos nuevos porque vive todo el rato en el presente. Y como veis, el espíritu de la Navidad presente es un señor que es gordo porque come, porque solo se ríe, porque solo disfruta. Vive el presente, ¿no? Es un señor, es un estereotipo del hedonismo, en lo cual, como veis, en ese protestantismo no es tan malo como puede parecer en el catolicismo, que efectivamente el hedonismo en el catolicismo sí es pecado. Venial, nada, pero es pecado. Y se basa aquí, se basa en esto de aquí. ¿No te parece que en Navidad todo es maravilloso? La visión luterana es, sí, en Navidad todo parece que es maravilloso porque todo el mundo está contento, y como todo el mundo está contento, eso es bueno. Y el católico te dice, no, vamos a ver, en Navidad es maravilloso si haces que las cosas sean maravillosas. El sentir no vale para nada. La Navidad, lo bueno de la Navidad no son los regalos y el chocolate, es comprobar el valor de unas cosas que el resto del año no podemos comprobar el valor. Y de eso va la canción, ¿no? Que no está mal. La canción dice, la Navidad es un tiempo para el alma, es un descanso para el alma. Dice, es como un día al año en el que nos olvidamos absolutamente de las preocupaciones para permitirnos estar en cercanía con los demás, pero además con el mejor espíritu de disposición posible. O sea, siendo lo más simpáticos posible. Entendiendo, repito, simpatía, por cierto, apuntad la palabra para el glosario, que convendría mucho hacer ese glosario. Lo más simpático, es decir, lo más calurosos con los demás posibles. Entonces, se supone que aquí te explican que el sentido de que celebremos la Navidad, o sea, que la festejemos, o sea, la celebremos mediante festejos, es ayudar a que los festejos, el consumo, la comida, la alegría, tal, ayude a ser mejores con los demás. Claro, no es el sentido católico, pero los católicos evidentemente también lo hacen por una cuestión cultural. Y por amor gozamos de un descanso para el alma. O sea, dedicarnos únicamente a ser al afecto hace que el alma descanse porque no tiene que estar preocupada ni siquiera por su propia amargura. Es aparta por un año, le decían Scrooge, aparta tus mierdas de cosas aburridas, aparta tus preocupaciones, aparta solamente un día al año, deja de pensar en eso un día al año, descansas un rato y luego ya puedes dedicarte a toda la mierda que quieras, dedícate a la cosa más aburrida del mundo si quieres. Pero de vez en cuando, como buen luterano, tienes que salir a disfrutar y a dejar que el espíritu de la Navidad te inunde, ¿vale? Un católico diría, bueno, por mucho que un día al año te pongas a disfrutar y a ser afectuoso, no haces nada. O
sea, es hagas lo que hagas todo el resto del año, tienes que ser igual que en Navidad. Lo que pasa es que en la Navidad celebras, pero no te creas que por celebrar la Navidad festejando te tengas que centrar en el festejo. El festejo es lo de menos. Tienes que llevar la Navidad todos los días, ¿no? Que es lo que diría el católico. Bueno, le llevan a casa del sobrino y está en casa del sobrino, esta escena en otras pelis es muchísimo mejor, en otras versiones es mucho mejor, en el que están en casa del sobrino están todos contentos, todos súper contentos en el casa del sobrino, inexplicablemente contentos, incluso asquerosamente contentos. Y entonces casi que Scrooge se contagia hasta que se da cuenta de que están riéndose y están utilizando para reírse a él como ejemplo, ¿no? ¿Le están humillando? No, porque sabemos que no le están humillando porque su sobrino le respeta, por lo tanto sabemos que no es un acto de humillación, ni siquiera es un acto de desprecio, sino que es un acto de reducir a algo cómico a alguien terrible. O sea, es un hacer humor con, no hacer humor de, la diferencia. Convertir algo terrible en algo risible, ese es el objeto del humor, ¿vale? Pero sin embargo, Ebenezer Scrooge sufre porque se da cuenta de que el disfrute de los demás requiere de descansar de él. Esa es la cuestión. Ebenezer Scrooge no se pone triste porque los demás le odien. De hecho, en la escena nadie dice que le odie. Dicen que es como despreciable y huraño, pero que le quieren. Y eso es lo que verdaderamente ocurre en la escena. Y Scrooge no sufre porque ellos no le quieran o porque le desprecien. No. Sufre porque comprende que él nunca jamás podría ser parte de ese ambiente, pues para las personas una pequeña parte de la felicidad es poder no pensar en él. O sea, tu sufrimiento, tu amargura te convierte en una carga para los demás. Claro, tú no habías pensado en los demás, pero los demás se sienten aliviados cuando no estás. Evidentemente es una putada. Lo que no hacen los demás es echarle la culpa, decirle que es un amargado, que le odian, que les hace la vida imposible. Eso no le dicen. De hecho, le tratan con amor. Cuando su sobrino va a verle, le trata con afecto y con positividad. Pero también es cierto que cuando se va, su sobrino descansa, porque es un coñazo estar con alguien que está tan amargado, ¿no? ¿Entendéis bien? No le desprecian ni se vengan de él, pero descansan y se alivian cuando él no está. Y entonces Ebenezer Scrooge sufre porque eso le coloca como alguien que nunca jamás podrá encajar en ese ambiente. ¿Es duro para alguien con depresión? Sí, es duro para la gente que tiene depresión o para la gente que, yo qué sé, tiene alguna dificultad en la relación con los demás. Sin embargo, hay dos partes que quiero que... Buenas noches, Cora, mucho ánimo, a ver si terminas pronto. La gente que está sufriendo, por ejemplo, porque tiene depresión o tiene alguna cuestión clínica que hace que sea difícil para los demás, tenemos que aprender a distinguir que nos debemos perdonar por el sufrimiento propio. Y por mucho que a la gente nos llame amargados, si nosotros no hacemos o procuramos no hacer daño a los demás en todo lo posible, con eso nos tiene que valer. Y que nunca debemos consentir que los demás nos castiguen por nuestro interior. Eso no quiere decir que tengan que tratarnos de forma especial, sino que comprendan que no es culpa nuestra dificultad de relación. No debemos permitir a los demás que nos devuelvan nuestra condición con saña, con odio o con desprecio. Eso es diferente, ¿vale? Que le pase todo esto al Congreso. Ay, Dios mío, qué dolor. Dadle amor al vídeo de Cora, venga. Que ha hecho un videíto de feminismo en el YouTube. En fin, y entonces le pide al espíritu de la Navidad que no quiere ver nada más, ¿no? Le dice, vámonos de aquí, no quiero seguir viendo esto porque esto es deprimente. Me había ilusionado con lo divertido que estaba siendo, pero no quiero ver de esto porque es deprimente. Entonces el espíritu de la Navidad presente le lleva a casa de Bob Cratchit. Y vemos cómo, contagiado por el espíritu de la Navidad presente, que eso pasa en la peli, Scrooge está ligeramente más propenso a
decir cosas buenas de los demás. Le dice, Bob Cratchit es una gran persona, ¿no? Un gran trabajador, tal. Como elogiando a alguien, cosa que Scrooge nunca consideraba necesario hacer. Pero esta vez sí elogia a alguien, como diciendo, no solamente le respeto como trabajador y me es útil, o sea, lo que es la pragmática es positivo, sino que además digo algo bueno de él, ¿no? Y esta es la situación de los Cratchit, que tienen un hijo que es así como muy patético el pobre, porque está como enfermo, muy hecho y se va a morir. Y es la típica persona que constituye esa clase de gente tan incomprensible, que tienen muchísimo dolor, pero que por algo, y una condición terrible, pero que por algún motivo son las más positivas del mundo, que es como tan incomprensible, ¿verdad? Y existen personas así, existen personas que tienen una carga que flipas, pero que siempre son positivas, y dices que son como casi santas, ¿no? Bueno, pues así es el Tiny Tim, que es un niño que representa todo lo bueno, representa como un pequeño milagro, ¿no? Y entonces Scrooge se da cuenta de la barbaridad que es... de la barbaridad que puede llegar a ser despreciar, es decir, no tener en cuenta otras condiciones que están siendo tremendamente positivas a pesar de tener situaciones mucho más preocupantes que la suya. Porque Scrooge siempre decía, bueno, estoy muy preocupado, ¿no? porque hay que hacer las cosas bien, porque hay que trabajar, porque hay que ser aplicado, porque hay que ahorrar, porque las finanzas, porque el negocio, porque bla, bla, bla. Y entonces, por primera vez dice, en fin, o sea, hay gente que tiene preocupaciones más importantes que estas y aún así se deja embriagar por el espíritu de la Navidad, ¿no? Y es como... joder, por comparación, vaya mierda. Y se queda otra vez completamente chafado. Por supuesto está Peggy, que es Ángela Rodríguez Pam. Peggy, el mejor personaje de los teleñecos jamás hecho, junto a la Gran Gustavo, efectivamente. Es que Peggy es maravillosa. Bueno, entonces el espíritu de la Navidad presente, que pasa tan rápido y es tan fugaz, ya se ha hecho viejo. Y le lleva al cementerio donde están todas las cosas que mueren. Y le dice, pero te vas ya, qué rápido pasa. Y dice, sí, es que el presente pasa muy rápido, el presente es muy fugaz. Y entonces yo rápidamente me hago viejo y rápidamente el año vuelve a estar... vuelve a ser invierno y vuelve a empezar el año y se acabó la fiesta, ¿no? Y se tiene que despedir del espíritu de la Navidad presente. Y Scrooge de repente es invadido por la niebla. Ya son las 3 y le va a visitar el último espíritu. Y ese último espíritu es un ser que, como bien habéis dicho, no tiene rostro, pues el futuro no se sabe qué va a pasar. Pero también es aterrador. ¿Por qué? Porque es tan aterrador como lo oscuro, como el caos, como lo desconocido, recordar el reflejo de orientación. Porque es un ser que representa todo aquello que no viene y, por lo tanto, como desconocido, representa todo aquello para lo que nos preparamos. Los mecanismos de defensa son contra lo desconocido. El disfrute es para disfrutar ahora y no no preocuparnos por el mañana. ¿Vale? El futuro no tiene cara. El futuro no tiene rostro. De hecho, no le habla, simplemente le asiente, ¿no? Y Scrooge ya está ahí. Musa. Hombre, Musa, regala una suscripción. Primera vez que regalas una suscripción, así me gusta. Que te harás Patreon. Ya de aquí a ser Patreon. Venga, que lo necesito para comer, que os hagáis Patreons. Bueno, y entonces el fantasma se lleva a Scrooge en un viaje que en lugar de por los cielos, en lugar de por el aire, por las nubes, se lo lleva en una espiral terrorífica hacia adelante, de una espiral de caos, enfocando allí hacia donde ya no podemos ver. Y el futuro es gris para venirse Scrooge. El futuro es triste. Un día de lluvia que representa, como veis, lo contrario al sol. Ya no es la nieve, que no es ni sol ni luna, que es la nieve es el descanso para el alma, ¿no? Suspendemos el día a día de sol y de lluvia, para el sol que castiga y la lluvia que moja, para estar en Navidad, ¿no? Pues no.
El resto del año, la lluvia representa el fastidio, la tristeza, ¿no? La falta de luz, la falta de ánimo. Y hay unos seres alegrándose porque alguien ha muerto. Entonces es curioso porque en un día de lluvia en el que alguien ha muerto, o sea, un día que tiene que ser entre primero que alguien muere y segundo que está lloviendo a cántaros y el tiempo es asqueroso, la gente está contenta porque ha muerto alguien. ¿Cómo tiene que ser la persona que ha muerto para que incluso en un día así la gente esté contenta? ¿Veis la cuestión de la lluvia? Y ahí diciendo, bueno, pues me pregunto qué habrá sido de su dinero, del muerto, porque yo no querría tocar ni un solo penique, ¿no? O sea, ni siquiera quieren saber nada de la herencia, que es una de las cosas que más se celebra, entre comillas, o lo más positivo, entre comillas, que tiene que alguien se muera, que es que te quede algo de herencia o que te haya dejado algún legado. Pues ni eso, ¿no? Bueno. No sabemos si están hablando de Scrooge o no están hablando de Scrooge, pero podría ser Scrooge, ¿vale? Aquí la muerte le lleva a un lugar donde un trapero, que es una araña, está recibiendo a insectos, a moscas, para que le traigan harapos y jirones que han arrancado de no haber tenido ningún respeto con el cuerpo fallecido de esa terrible persona que acaba de morir, ¿no? Y entonces están repartiendo como rapiña los bienes de esa persona que acaba de morir. ¿Y por qué tiene esto sentido? Porque una persona que era cero respetada en vida y que causaba tanto dolor, en la muerte no solamente es un alivio para los demás, sino que los demás quieren hacerlo desaparecer para no volverlo a recordar más, ¿no? Y entonces lo destruyen. Pero también significa que la gente se reparte su ropa y sus propiedades como forma de reponerse a sí mismos lo que esa persona les impidió tener por ser tan malo, o en este caso huraño, o avaro, ¿vale? Y entonces dicen, bueno, no tengo ningún respeto por tu cuerpo, en plan, descansa en paz, pero, o sea, ahora mismo yo me merezco por haberte aguantado sin que me hayas tocado, ¿no? Como usurero, que me hayas tocado tú para mí es una desgracia. Bueno, y entonces le pide a la muerte, le dice, comprendo que ese pobre infeliz podría ser yo, ¿no? O sea, de verdad, he cogido el truco, lo he entendido, estoy receptivo, pero por favor déjame ver algo de ternura en el mundo. Y le lleva a la casa de Bob Cratchit. Y en la casa de Bob Cratchit, a diferencia de otras veces, hay silencio. Y entonces Scrooge vuelve a aprender un valor por una ausencia. Descubre que algo falta y entonces no comprendía cuánto aquello que tenía llenaba el mundo de color, ¿no? Y cuando va a esa calle y de repente hay un silencio normal, el silencio, que es una nada, se percibe como una sensación de que no hay algo que debería haber. Y esa ausencia te da la certeza, por exclusión, de que era lo importante, de que ahí había algo importante cuando lo había. Y no sabías la importancia hasta que de repente se ha apagado. Y entonces es como el silencio aterrador de Tiny Tim, que ya no está, de la alegría que falta en la calle, y de que todo el mundo en general está más apagado desde que Tiny Tim está muerto, ¿no? Igual que la muerte no le habla, porque la muerte es silencio, que es lo peor que puede haber. Tu silencio y todo el mundo que se apaga a tu alrededor, que eso es literalmente la muerte. Bueno. Y bueno, pues es la escena en el interior de la casa en el que están todos lamentando por primera vez la muerte de un miembro de la familia, que es, veis, aquí definido por la ausencia. Está todo lo que caracteriza a Tiny Tim, que es la silla en la que se sienta porque siempre está cansado, la muleta con la que anda, la bufanda con la que siempre tiene frío y el gorro con el que siempre se protege, pero no está él. Y sin embargo sabemos que esto es él en negativo. Está muy bien esa ausencia por contraste. Y entonces Scrooge comparte junto a la familia el hecho de la ausencia. O sea, comparte junto a la familia de Bob Cratchit el sentimiento de la ausencia del niño, y comprende lo que es la pérdida de alguien que es positivo. O sea, que pertenece a un tesoro de la humanidad. Bien. Y que es inherentemente bueno, que es bueno en sí mismo. Y no tenía ningún mal. Y cuando algo que no tiene ningún mal se apaga, como una vela, todo alrededor se queda a oscuras. Entonces no puedes apreciar ninguna belleza. O
Ya no, la belleza de las cosas parece que te la ilumina la gente con la que las compartes, ¿no? Que es un mensaje también que está en todas las películas, bueno, no en todas, pero sí en las principales, así 2 o 3 que yo conozca sobre cuento de Navidad, ese mensaje está, que es el de la belleza es más potente cuando existen las velas, que como sabéis representa el espíritu en los cristianismos. Bueno, y entonces le ruega, oye, esto son las cosas que pueden ser, son las sombras de las cosas que van a ser. O sea, ¿estoy predeterminado o no estoy predeterminado? ¿Esto es lo que va a ocurrir o no? Y tiene mucha tela. ¿Por qué? Que tiene mucha tela que la muerte no le pueda contestar y que no le conteste. ¿Por qué? Porque si estas son las cosas que pueden ser, ya no tiene tanto valor tu conversión. Porque sabes que puedes cambiar el futuro. Y si tienes certeza de que estas cosas serán, tampoco te merece la pena cambiar, porque entonces todo el futuro es negro y vas a morir igual. Esa es la cosa, que es el mismo mensaje, por cierto, de la serie Devs, que tendréis que ver. Y espero que algún día Cora comente. Son estas las sombras de las cosas que pueden ser o que serán. Si te conviertes, se conviertes. Tú sabrás. No te voy a decir si vas a acabar así o no. Tiene que salir de ti. ¿Vale? Y eso es lo que verdaderamente tiene el valor. O sea, no es para evitar una muerte segura o para celebrar la posibilidad de que... No, es te la juegas. Te la juegas. Esto pasará algo parecido. Bueno, tu muerte evidentemente es inevitable. Tu muerte pasará. Lo demás, la vida está llena de mierda. Tienes 2 opciones. Seguir siendo parte de la mierda o no. Pero no te voy a dar ningún motivo para que ninguna de las 2 cosas sea mejor. Lo tienes que encontrar tú. O sea, no te doy ningún motivo por el que sea mejor ser bueno o ser malo. Lo encontrarás tú, si no, no valdrá. Si no, no estarás verdaderamente convertido. Lo harás porque te lo he dicho yo. Y eso no es parte del trato. Entonces Ebenezer Scrooge se acojona. Y entonces le ruega a la muerte que tenga piedad, que ha aprendido y ha cambiado. Entonces se despierta y no está una vez más seguro de lo que está viendo. Cree que es una aparición. No está seguro, ¿no? Por contraste, una vez más, no está muy seguro de cuál es la realidad a su alrededor. De hecho, es por contraste, por lo que las apariciones te acojonan, porque dices, ostras, que esto no es normal. Ojo, cuidado. Será mi proyección, pero no es normal. Voy a mirar todas mis habitaciones. Bueno, pues se levanta por la mañana y está efectivamente en su cuarto. Y entonces dice, a partir de ahora viviré mi vida en el presente, el pasado y en el futuro, en lugar de no estar viviéndola en ninguna de las 3 cosas. O sea, el ahora tendrá sentido si hago las obras de ahora comparando con lo que hice en el pasado, intentando ser mejor y poniendo en valor las cosas buenas del pasado y aprendiendo de las cosas malas del pasado. Haré mi vida buena en el presente, todo lo luteranamente posible, además, y viviré en el futuro teniendo en cuenta que todo puede cambiar y que todo puede ir a peor, pero que también puede ir a mejor. Que esa es la cuestión. No es vas a hacer esto porque como todo va a ir a peor tienes que evitarlo. No. Es ir a mejor o ir a peor. Pero por algún motivo, cuando vemos eso, a todos nos sale intentar disfrutar un poco más y hacer las cosas mejores para ti y para el resto. De hecho es así. Cuanto mejor estás tú, más fácil eres para el resto y más fácil haces la vida al resto. Una nota para la gente que tiene depresión. La misión de mejorar es vuestra. Pero tampoco os podéis mortificar por ella. O sea, decir no, nadie me puede soportar y nadie me va a poder soportar porque tengo depresión, porque tengo un tal, porque soy así, porque soy cual, o porque estoy enfermo, nadie me va a poder soportar. Eso es un error. Eso es un error. Porque no es así. Lo que tienes que hacer es apoyarte en la gente que te quiere y al mismo tiempo separarte lo suficiente para realizar tu misión, que es curarte. Vale, es cierto, es una putada, es una misión que se tiene que realizar más en soledad que otras. Tal vez. Pero todas las grandes misiones merecen la pena
realizarlas en solitario. Y todas las grandes misiones que merecen la pena, al final se realizan en solitario. Lo que no puede ser es quedarse lamiéndose las heridas. No porque la autocompasión esté mal, ojo. No digo ni que sí ni que no. Sino porque no te va a servir de nada entonces la soledad. Entonces aprovecha la soledad para trabajar las cosas que los demás no pueden hacer por ti. Y los demás no pueden hacer por ti. Es que no pueden, nadie puede ayudarte con eso. Bueno, a ver, nadie puede. Los doctores, los terapeutas, la gente que te pueda dar amor, efectivamente sí que te va a ayudar. Pero tienen un límite. ¿Vale? Tienen un límite. Por contra, no consintáis que os insulten o os maltraten por vuestra condición, efectivamente. Y cuando digo no consintáis, no quiere decir que les insultéis de vuelta, sino que os retiréis allí a donde ¿no? Intentad adaptar vuestro yo al resto. Sí, es una putada ser diferentes en algo, pero todo el mundo es diferente en algo. Lo que pasa es que la gente que a lo mejor tiene dificultades con su interior y tiene que estar más sola por eso, pues es más incomprensible para ellos, ¿no? Bueno, y entonces Scrooge se levanta y está completamente invadido del espíritu de la Navidad porque, bueno, en fin, está agradecidísimo por contraste de no estar muerto y empieza a hacer todo lo que debió hacer en su momento para no arrepentirse en el futuro, ¿no? En plan, primero empieza a compensar, segundo empieza a derrochar, tercero empieza a vivir, ¿no? Recibe un regalo, que esta es una escena bastante mona, un regalo desinteresado. Entonces él da un donativo muy grande que no se va a quedar él. El mimimi. No se lo va a quedar él, es para otros. Pero mimimi quiere agradecérselo con un acto. Y la mejor forma de agradecer es dar un regalo. Que no tiene importancia por cuánto cueste o el valor del regalo, sino cuán importante sea el regalo para ti. Y que la otra persona note, por mecánica empática básica, que el que tú te desprendas de algo tiene un acto de valor. Que es que quiere darte esa parte buena que tiene él, dártela para ti. Entonces es guay porque en realidad la generosidad es, o sea, el valor del altruismo está en que cuando cometes ese acto de bondad, en lugar de hacer un traspaso de energía, el resultado es mayor que la suma de sus partes. ¿Vale? Sí, eso tiene razón, Ángel, esa es la cuestión. Actúa como demasiado como sobrecompensación. Sí, efectivamente, es un poco exagerado, es muy Disney, ¿no? Se parece... pero sí, es... Pero es que eso es muy luterano. Eso es muy luterano. La sobrecompensación y el exceso es muy luterano. En serio, ¿eh? De verdad. Los cristianos, como ya he dicho, no entienden la sobrecompensación. De hecho, la mayor parte de nosotros la sobrecompensación no nos suele funcionar demasiado. Para los luteranos sí, pero para nosotros no. Ellos son más de celebrar y de viva el jolgorio. Es el nihilismo, claro. El nihilismo que provoca el jolgorio. En fin, pues eso. Y entonces se quiere a todo el mundo y tal, y no, entonces va a casa de Gustavo y le sube el sueldo. Y bueno, pues ya veis, la opulencia, ¿no? Y entonces esto es la Navidad para los luteranos. No tiene mucha cuestión. Lo que sí que es importante, creo yo, es cuál es distinguir los motivos del pecado. ¿Cuál fue el pecado de Scrooge de niño? Abandonar demasiado pronto a los demás. ¿Cuál fue el pecado de Scrooge joven hablando con su profesor? Ceñirse o abrazarse demasiado a la idea del trabajo sin ponerla en el contexto de que el trabajo es una cosa y el mundo es muchísimas más cosas. Igual que su profesor no solamente alguien que tiene que reconocer su trabajo, sino que es una persona que también le enseña sobre la vida, ¿no? Y el esfuerzo no tiene que ser únicamente el esfuerzo por el trabajo, sino también es el esfuerzo por ser alguien mejor, ¿no? Entonces ese es el error de Scrooge joven. El error de Scrooge enamorado fue no ser más positivo, y no haber producido más felicidad a los demás. El error de Scrooge prometido es no comprometerse, olvidarse del futuro y renunciar a una parte de felicidad, seguridad o ganas de tener en pos del amor.
el error del Scrooge adulto fue encerrarse en el negocio y en lugar de aprovechar de lo que tenía ahora, meterse cada vez más y más en sí mismo, ¿vale? Me mola tu tupé. ¿Existe alguna forma de ver el análisis arquetípico de Frozen? Pues creo que alguno de ellos lo tengo. Alguno de ellos lo tengo. Y lo subiré a YouTube. Sí. Así que si tienes un poco de paciencia, o lo repetiremos aquí en el canal o lo terminaré subiendo a YouTube. Sí, lo subí. El cabrón no sube ninguno. Bueno, es que tengo mucho trabajo, gano muy poco por ahora y en fin. Pero sí, ya estoy subiendo cosas. Que lo sepáis, estoy subiendo cosas. Y listo. Sobre los fantasmas. ¿Habéis visto cómo es el fantasma de la Navidad presente? Una proyección de la euforia. Y el fantasma de la Navidad futura es una proyección de lo abstracto, de lo desconocido. Y por lo tanto, lo desconocido siempre va a adoptar la forma más terrible posible. Porque si adopta la forma más positiva posible, nos dejamos de preocupar y entonces no tiene sentido la hora. ¿Vale? Eso, ojo, cuidado. Y eso. Y fin. Y esto es el análisis. ¿Veis qué cortito ha sido? Bueno, 2 horas, ¿no? No está mal. 2 horas de conferencia. Si os digo cuánto cobro por conferencia, bueno, luego no me lo pagan, ¿eh? Digo que cobro eso, pero luego no me lo pagan. Me pagan lo que les sale del higo. Fliparíais. Sobre todo la diferencia en lo que se supone que tendrían que valer y lo que me terminan pagando. Sobre todo el tema del luteranismo no tenía ni puta idea, se entienden muchas cosas. Pues gracias por la mención. Sí, así es. Hay más cosas, no es la única, pero veis cómo eso resulta un enfoque diferente. Y cómo... otra cosa, por ejemplo, que cambia en el luteranismo y en el catolicismo es el individualismo. El luteranismo es muchísimo más individualista que el catolicismo. El catolicismo pone en el valor la familia muchísimo más. ¿Por qué? Porque comprende que el individuo solo, disfrute o no disfrute, no es nada y que la familia... Ha estado guay, aunque me gusta más los fantasmas atacan al jefe. Gracias, Alicui. Muchísimas gracias por tu suscripción. Bienvenido. Un abrazo, tío. Y que la familia es la unidad fundamental, la unidad mínima de grupo en el que las personas están unidos por lazos inevitables, de inevitabilidad. Por eso la familia tiene que atesorarse. Porque ese tesoro que le falta a Scrooge puede salvarnos la vida, enseñándonos lo que son los afectos, ¿no? Eso no quiere decir que la familia sea perfecta, pero que tiene un valor. O sea, aunque solamente sea como elemento de protección, de aprendizaje y un lugar donde vivir las cosas sin necesidad de estar buscando todo el rato lo mundano, ¿no? Además nos ayudamos unos a otros para no tener que estar tan al albur de ahora gastar, ahora arrepentirte, ahora tal, ¿no? En fin. ¡Ay! Sois muy buenos alumnos. Estoy muy orgulloso de vosotros. Sí, sí. Bueno, pues eso. Sin más dilación, son las 12:30, ¿vale? Os mandaría a Marina, pero la pobre creo que está malita. Hablad de mi libro por ahí, haceos selfies con el libro, haced fotos al libro, hablad de mí, hacedme retweets, que eso me ayuda. Y como siempre, encantado de poder hacer estas cosas con vosotros, ¿vale? Porque me pone muy contento que esta cosa que se me da bien, ¿no? Que son las explicaciones en semiótica, psicología, etcétera, por lo menos pueda haberle sacado utilidad con vosotros y que os guste tanto, porque la verdad es que sois una comunidad muy entusiasta y eso me lo dice mucha gente, que tengo una comunidad súper entusiasta y súper maja. Bueno, a ver, hemos tenido algún conflicto alguna vez con algunas personas, pero de verdad, nada que ver con lo que pasa en algunos otros canales. ¿Por qué algunos finales felices amargan tanto? Por contraste, Ángel. Por contraste. Eso es la emotividad. Sobre todo porque muchas veces
O sea, si tienes una pequeña tristeza por dentro, Ángel, la emotividad, que es el mecanismo psicológico por el cual todas tus emociones afloran y te desbordan, que es como si te quitaran un tapón, también sale fuera no solamente las cosas que se te ponen contentos, sino también las cosas que son duras, difíciles o tristes. Entonces, si te desbordas en emociones es muy duro porque las malas siempre son más intensas que las positivas cuando compiten unas con otras. Biológicamente es más importante que sientas pena que sientas alegría. ¿Por qué? Porque cuando sientes alegría es simplemente que todo está bien. Pero lo importante es que lo poco que esté mal el cuerpo lo tenga siempre presente. Entonces, por eso las emociones negativas son más intensas, porque son más necesarias, ¿vale? Son más necesarias para la supervivencia. Entonces, se reprimen más y por lo tanto las sueles notar menos, pero cuando afloran son mucho más difíciles de vivir. Las situaciones en las que encuentras algo que es una situación humana que te provoca afecto, es decir, simpatía, o sea, que te hace sentir emociones por dentro, hace que te remuevan y una de las primeras cosas que salen son aquellas emociones también negativas como tristeza, soledad o añoranza. La añoranza es la más común. La añoranza es la más común, que es el sufrimiento por la felicidad perdida. Entonces, si quieres que